La Navidad no siempre fue una fiesta. Durante siglos fue considerada una amenaza. En varios momentos de la historia europea, celebrarla estuvo castigado por ley. No era una guerra contra una fecha, era una guerra contra su significado. Las autoridades no temían los cantos, temían lo que esos cantos despertaban, porque la Navidad reunía a la gente cuando el poder exigía obediencia. En el siglo XVII, algunos gobiernos decidieron eliminarla por completo. No se apagaron luces, se apagó la memoria colectiva. En Inglaterra, celebrar el 25 de diciembre podía acabar en multa o prisión. Las casas eran vigiladas, las reuniones denunciadas, el silencio impuesto. La Navidad fue asociada con desorden, superstición y desafío al orden moral. El problema no era religioso, era político. Una celebración que igualaba a todos resultaba peligrosa. Recordaba que el poder no siempre es eterno. Por eso fue perseguida sin necesidad de violencia abierta. La prohibición funcionó, porque fue silenciosa. Durante años, generaciones enteras crecieron sin Navidad, no como castigo, sino como normalidad impuesta. Pero algo nunca desapareció del todo: la idea de que una noche podía ser distinta. Esa idea sobrevivió en susurros y gestos pequeños, y con el tiempo volvió a emerger, no como una fiesta, sino como un símbolo que había intentado ser borrado. La prohibición de la Navidad no fue simbólica, fue legal, escrita y aplicada con rigor. En 1647, el Parlamento inglés abolió oficialmente la celebración del 25 de diciembre. No se trataba de fe, sino de control social y disciplina moral estricta. Las fiestas eran vistas como focos de desorden, exceso y desafío a la autoridad. Las iglesias cerraron, los mercados siguieron abiertos como cualquier otro día. Celebrar podía implicar multas, confiscaciones o arrestos breves. La Navidad pasó a considerarse una costumbre pagana e indeseable. Los puritanos creían que eliminándola se purificaba la sociedad entera. No fue un caso aislado, ocurrió también en colonias europeas. En algunas ciudades, las patrullas vigilaban el día completo. Las casas permanecían cerradas sin señales visibles de reunión. El silencio era parte fundamental del castigo colectivo. No había rebelión abierta, solo obediencia forzada y cansancio. Muchos aceptaron la prohibición para evitar problemas mayores. Otros fingieron cumplir mientras recordaban en privado. La Navidad sobrevivió como recuerdo, no como acto público. Pasaron años sin celebraciones visibles ni rituales compartidos. Una generación creció sin saber que algo había sido distinto. El calendario siguió marcando el 25, pero sin significado oficial. La prohibición funcionó porque parecía normal con el tiempo, pero la memoria histórica no desaparece tan fácilmente. Solo espera el momento adecuado para volver. Y ese momento, tarde o temprano, llegó. La prohibición no eliminó la Navidad, solo la empujó hacia la sombra. En muchas casas, el 25 de diciembre seguía siendo distinto, aunque nadie lo dijera. No había cantos ni rituales visibles, solo pequeños gestos cargados de memoria. Una comida ligeramente mejor, una vela encendida un poco más tarde. La resistencia no fue abierta, fue íntima y casi invisible. Nadie hablaba de fe, hablaban de costumbre y recuerdo. Recordar era una forma de desobedecer sin levantar la voz. Las autoridades vigilaban las calles, no los pensamientos. Y en ese espacio invisible, la Navidad sobrevivió,
Pasó de ser celebración a convertirse en símbolo silencioso, un recordatorio de que no todo podía ser controlado. El poder podía prohibir actos, pero no recuerdos compartidos. Durante años, esa memoria se transmitió sin palabras. No se enseñaba, se absorbía con el tiempo. Así, la Navidad siguió existiendo sin existir del todo, hasta que el control empezó a resquebrajarse lentamente y lo prohibido comenzó a reaparecer con cautela. Primero en gestos, luego en palabras. La normalidad impuesta empezó a parecer frágil. La Navidad no volvió de golpe, volvió despacio, como regresan las ideas que nunca murieron. Y cuando regresó, ya no pudo ser borrada otra vez. La prohibición no terminó de golpe. Se desgastó con el paso del tiempo. El control absoluto exige energía constante. Y esa energía empezó a fallar. Las patrullas se volvieron menos estrictas. Las normas, menos vigiladas. Lo que antes era delito, pasó a ser tolerado en silencio. La Navidad no regresó como fiesta. Regresó como costumbre aceptada. Nadie anunció el cambio, simplemente ocurrió. Las autoridades eligieron mirar hacia otro lado, porque prohibir sin apoyo social deja de funcionar. El miedo se disipó antes que las leyes. Las reuniones dejaron de esconderse del todo. La vigilancia perdió sentido cuando nadie obedecía por convicción. Así, lo prohibido se volvió normal otra vez. No por decreto, sino por desgaste del control. La Navidad sobrevivió porque supo esperar. Y cuando volvió, ya no pudo ser erradicada. La Navidad volvió sin anuncios, integrada poco a poco en la vida cotidiana. No regresó como desafío abierto, regresó como costumbre asumida. El poder dejó de perseguir lo que ya no podía controlar sin desgaste. Las leyes quedaron atrás antes que las creencias profundas. La memoria sobrevivió porque fue discreta y constante. Y lo discreto suele durar más que lo impuesto. La Navidad dejó de ser problema cuando dejó de ser amenaza. No fue una victoria celebrada, fue desgaste silencioso del control. Las costumbres regresaron antes que los discursos oficiales. El calendario volvió a marcar el 25 sin vigilancia especial. Nadie proclamó el cambio, simplemente dejó de impedirlo. El miedo se retiró sin que nadie lo notara del todo. La Navidad sobrevivió porque supo adaptarse al silencio, y lo que sobrevive en silencio rara vez desaparece. Así terminó la prohibición, sin fecha ni ceremonia, no como derrota del poder, sino como límite evidente. La historia recuerda mejor lo que intentó ser borrado, porque prohibir una idea no la hace desaparecer, solo la obliga a esperar su momento.